En las últimas horas se ha filtrado una noticia realmente dura y es que, en teoría, el AMD Ryzen Z2 estaría metido dentro de la próxima Steam Deck. Así que en este vídeo te voy a explicar por qué esto no tiene ningún tipo de sentido, por qué todo esto ha sido desmentido por la propia Valve y por qué en ningún caso vamos a ver un chip ni medianamente parecido a lo que podría ofrecer un Z2 Extreme, que lo veremos en una Asus ROG Ally 2, una Lenovo Legion Go US, etcétera, etcétera. Pero antes de comenzar quiero enseñarte a mi patrocinador de este vídeo, y es que seguramente habrás querido montarte un PC o has querido activar la licencia de Windows para tu Steam Deck y te has encontrado con el precio que es una verdadera locura. Por eso te recomiendo a mi patrocinador GBG Mall, una tienda online de claves de software de programas y sistemas operativos. Aquí, por ejemplo, puedes comprar Windows 11 Pro a un precio realmente barato, pero encima con el descuento exclusivo que tenemos en el canal con el código en pantalla, puedes hacerte con él mucho más barato durante las ofertas de Navidad. También puedes comprar Windows 10 y actualizar a Windows 11 y así ahorrarte un dinero al comprarlo. Y encima con el código que te dejo en pantalla y descripción lo tienes aún más barato durante las ofertas de Navidad. Por supuesto, el proceso para activarlo en tu Steam Deck es exactamente igual que en un PC convencional, por lo que una vez tengas Windows lo activas y ya podrás usarlo al 100%. Además, en GBG Mall puedes comprar Office a precio brutal con este descuento, así que aprovecha. Muchísimas gracias a GBG Mall por patrocinarme y recuerda aprovechar todos estos descuentos durante las ofertas de Navidad con el código que tienes en pantalla y así apoyarme a seguir creando contenido. Comencemos por el principio. ¿Cuál ha sido la noticia que ha detonado que ya sabíamos cuál era el chip de la próxima Steam Deck 2, etcétera, etcétera? Y por cierto, perdonadme por mi voz, pero tengo una afonía de caballo y bueno, más o menos ahora me estoy recuperando y puedo hablar, pero llevo 2 días que prácticamente no podía hablar con nadie. El caso es que durante las últimas horas la propia Videocards, que es uno de los medios más importantes de comunicación relacionada con el mundo del hardware, pues había filtrado una serie de diapositivas las cuales pues daban a entender que la propia Steam Deck 2, y esta sería la diapositiva más loca de todas, pues la próxima Steam Deck 2 pues tendría el chip Z2 de la propia AMD. Te digo una cosa, o sea, yo puedo entender perfectamente, porque te digo, los chicos de Videocars han tenido que cambiar incluso el titular de la noticia, etcétera, ¿no? Por eso mucha gente habrá visto que el link estaba roto, pero no, el link no está roto, simplemente han cambiado el titular, han cambiado la URL porque no era cierto el titular, ¿no? Pero te digo, todo viene por parte de esta diapositiva. Mañana sabremos más información al respecto, pero te digo, ya podemos decir de manera categórica y de manera definitiva que los chips Z2 no estarán en la próxima handheld PC de la propia Valve, y ahora te voy a explicar de dónde es la fuente, porque más oficial que eso no existe, ¿no? El caso es que se había filtrado esta diapositiva en el que se veía la gama de AMD Ryzen Z2 y una serie de handheld PC que ejemplificaban, bueno, pues los ideales o de cómo iba todo esto. Vamos a leer la diapositiva porque creo que puede ser bastante interesante. AMD continúa conociendo el explosivo crecimiento y demandante de los portátiles gaming, de las handheld, de las máquinas portátiles gaming de PC básicamente en este segmento, ¿no? Y claro, en este segmento, ¿no? Para ejemplificarlo, pues ponen la primera a Steam Deck, lo cual tiene sentido porque es la que ha explotado todo este ecosistema, Asus ROG Ally y Lenovo Legion Go, que serían las tres, bueno, Steam Deck sobre todo, y Ally y Legion Go en menor medida, pero que son las grandes representantes de todo este segmento. Entonces, claro, esta diapositiva que te digo, yo hubiera interpretado también como que Steam Deck iba a traer una Z2, lo que pasa es que yo iba a hacer vídeo diciendo, y yo no me escondo, yo iba a hacer vídeo diciendo que AMD en una filtración confirmaba bla bla bla, porque la verdad es que para mí esto estaba bastante claro y creo que es un error bastante grave por parte de AMD meter a Steam Deck en esta diapositiva, porque va a generar este tipo de error, sobre todo si va a ser una filtración la cual no tenemos ningún tipo de contexto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, más allá de todo eso, pues nada, hemos averiguado que este chip Z2, que ahora vamos a echarle un vistazo, no estará en la propia Steam Deck, ¿no? Bien, ya terminando de ver la noticia, pues ya se habrían confirmado cuáles serían las características de este chip Z2, lo cual puede ser bastante interesante y más o menos era lo que ya habíamos visto, ¿no?
Aquí no se especifican las arquitecturas de cada uno de los chips, aunque sabemos que la arquitectura sería del chip más barato, del Z2 Go, se confirma también el nombre, que sería una arquitectura, se decía que iba a ser Zen 2 con RDNA, Zen 3 con RDNA 3 o por ahí, en fin, arquitecturas más antiguas tanto en la gama de CPU como de GPU, eso ya lo hemos comentado muchas veces, aquí no se dice, pero bueno, sí que nos quedaría claro más o menos el número de procesadores, etcétera, y de núcleos que habría, ¿no? En el más barato 4 núcleos, 8 hilos, lo cual podría ser hasta cierto punto muy interesante, sobre todo si quieres conseguir precios bajos, y después 8 núcleos, 16 hilos, porque más no tiene ningún tipo de sentido, incluso si nos vamos a gama super alta dentro del terreno, incluso de los ordenadores de sobremesa más potentes. Estoy hablando, por supuesto, dentro del terreno del gaming, no estoy hablando de otro tipo de terreno. Después estamos viendo aquí el tema de los gigahercios, la caché que tendría, que obviamente tendría menos las versiones más baratas, y también el tipo de energía que podrían adaptar, siendo lo más interesante sobre todo el número de núcleos gráficos en la versión de Z2 Extreme. Pero bueno, esto ya lo habíamos dicho en todas las filtraciones, es más, todavía no se ha terminado de decir todo lo que se habían dicho, como pueden ser las arquitecturas de las diferentes tecnologías, tanto de CPU como de GPU, pero la pregunta es, ¿por qué esto no tendría sentido? Vuelvo a decir, imagínate que la propia Valve hubiera metido el Z2 o el Z2 Extreme o el Z2 Go en una Steam Deck 2 y lo fuera a lanzar en el 2025 o 2026. Mi pregunta es, ¿por qué esto no tendría sentido? La pregunta que yo te hago aquí, ¿por qué esto no tendría sentido? Pues bueno, yo te voy a decir al menos mi propia opinión. Bien, lo primero que te voy a decir antes de irme a mi opinión es decirte por qué esto ya está más que ya está confirmado que no va a ser así. Y es que el propio Pierre-Luc Griffin, uno de los principales responsables del proyecto de Steam dentro de Valve, en la plataforma Blue Sky, porque se fue de Twitter ya hace un tiempo, pues citó el mencionado tweet de Videocard, el cual Videocard lo quitaron, por eso se ha eliminado aquí este citado, ¿no? Pero que estaba citando concretamente esta noticia, la cual decía que en el titular que iba a tener una Nintendo Switch, ¿no? Que Steam Deck 2 iba a tener un Z1, ¿no? Bien, el caso es que como lo borraron, pues esto se lo ha borrado, pero el comentario que han dicho continúa aquí, que decía, bueno, Blue Sky tiene que mejorar mucho, por cierto. Bien, ¿qué decía? No existe ni habrá Z2 en Steam Deck, o sea, más claro el agua, ¿no? Y ahora te voy a explicar por qué creo que esto tiene todo el sentido del mundo. Porque que tenga un Z2, una Steam Deck 2, es que me volaría la cabeza, pero para negativo, para muy negativo. Y cuando yo ayer vi esta noticia, la verdad es que no te digo que me voy a entristecer, porque no me voy a entristecer por este tipo de cosas, pero sí que me sentí bastante decepcionado. Ahora mismo estoy un poquito más tranquilo, también te lo tengo que decir. Supongo que la diapositiva pretendía decir que la serie está destinada a productos como ese, sin anunciar nada específico. Exactamente como lo que hemos dicho. Por lo tanto, si la propia Valve está diciendo que ni existe una Steam Deck 2 con Z2 ni habrá, pues te digo, Valve no mete puntadas sin hilo. Si dice eso es que ya han descartado completamente ese chip y vuelvo a decir, no tendría sentido, ahora explicaremos el porqué, pero bueno, podemos quedarnos un poquito más tranquilos de que el Z2 no es la siguiente evolución de una Steam Deck. Y por cierto, que no se me lleve a confusión, esto no quiere decir que Valve no vaya a extender su sistema operativo a otro tipo de dispositivo, eso ya está más que confirmado, la propia Valve lo ha dicho en numerosas ocasiones y precisamente las últimas actualizaciones de Steam, de el cliente de Steam para Steam Deck, pues así lo habrían estado confirmando. Es más, la última actualización del cliente de Steam dentro de Steam Deck ya confirma ese filtrado que hubo a través del código de la propia Steam, que implicaba que ya estaban preparando el sistema operativo o el cliente de Steam para otras máquinas diferentes de Steam Deck. Aquí lo tenemos ya de manera oficial. Bueno, ya lo otro era dentro del código, era bastante oficial, pero bueno, aquí ya lo tenemos por escrito, queriendo la propia Valve dejar claro que eso es así. Se actualizó la animación de suspensión cuando no está en Steam Deck, el cliente de Steam dentro de la propia Steam Deck. Por lo tanto, este tipo de actualizaciones poco a poco se irán eliminando y ya se llamarán, pues yo que sé, actualización de la beta del cliente de SteamOS o algo por el estilo. Así que nada, está ahí todo correcto. Y también habría otra noticia, otra actualización, que esto es del Día de Reyes, en el cual se decía que se mejoró la visualización de las animaciones de inicio en resoluciones de monitor 16:9 y ultra anchas, ¿no? Y ultra wide, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Obviamente Steam Deck tiene una pantalla 16:10. Y entonces se tendrán que optimizar este tipo de animaciones en otro tipo de entornos, como pueden ser las pantallas de una Asus ROG Ally, que son, bueno, unos aspect ratios más normales y corrientes. Tampoco esto quiere decir exactamente
que sea una mejora para este tipo de dispositivos, porque también se podría estar haciendo para esos monitores normales y corrientes, pero bueno, habiendo sumado todo lo anterior, pues creo que tiene bastante sentido, por lo que lo primero que quiero que dejarte claro es que esto no implica nada con que no vaya a salir el sistema operativo ni nada por el estilo, sino que todo eso siga hacia adelante. Llegados a este punto te estarás preguntando, bueno Rafa, ¿por qué esto sería una verdadera decepción ver los nuevos chips de Z2 en una Steam Deck? Vamos a ver, personalmente para mí sería ver la gama Z o Z1 dentro de un Steam Deck, porque entonces la propia Valve estaría ya supeditando su propio avance dentro de los hardware a otro fabricante, es decir, que ellos siempre van a ser una peor opción para poder comprar la siguiente máquina. Pero cuando digo una peor opción es en todos los aspectos, y me explico. Valve a día de hoy lo que ha querido posicionarse dentro del terreno de la handheld PC ha sido en un único concepto, bueno, en realidad dos: un dispositivo muy barato y aparte que está específicamente pensado para ello. Entonces, claro, en el momento en el que Valve se meta dentro de este tipo de territorio, significa que va a tener que estar compitiendo con otro tipo de fabricantes como puede ser Asus, Lenovo, etcétera, etcétera. Entonces he pensado una cosa: si la propia Valve te lanza un Z2 Extreme, ¿vale? Que sería lo máximo, o el chip más tocho que lance Valve en la propia AMD para este tipo de dispositivo y te lo lanza al mercado, yo pregunto, ¿no será entonces este el chip, la consola con este chip más barato pero de calle de todo el mercado? Entonces, ¿qué sentido tendría el resto de la competencia? Por lo tanto, la competencia moriría porque no estarían dando una diferenciación y todo sería al traste. Por supuesto, podrían estar haciendo a la competencia saltarse la generación primera de este tipo de dispositivos, ampliarse o esperar a la siguiente generación de este tipo de chip, pero bueno, sería un poco loco. Vamos a ver, no tiene ningún tipo de sentido desde mi opinión, y creo que el objetivo que tiene que tener Valve es crear un chip muy equilibrado, un chip que esté creado específicamente para su dispositivo, que solamente esté en su dispositivo, que sea completamente diferenciador. A lo mejor no será el mejor chip del mundo a nivel gráfico, a lo mejor no será, pero sí que será el mejor chip para interaccionar con todos sus servicios y con todos sus productos. Ahora bien, también tiene que dejar, porque esto le interesa a la propia Valve, que el resto de fabricantes puedan conseguir su aspecto diferenciador. Un aspecto diferenciador como en este caso podría ser la potencia. Valve te haría de puerta de entrada y después ya, si tú ya eres un usuario bastante más, pues como decirlo, más entusiasta, pues irías a dispositivos como puede ser esta Asus ROG Ally X, que ya sería para personas que ya saben que este segmento les gusta y que pueden encontrar en dispositivos de Asus como algo, bueno, pues algo que pueda ser como mucho más premium, ¿no? Como ese modelo Pro del que todo el mundo habla cuando sale una máquina básica, ¿no? Por eso digo, o sea, no tendría ningún tipo de sentido que la propia Valve entrara a competir con eso. Es más, también estar supeditando a los intereses de muchos fabricantes este tipo de chip tampoco le vendría bien a la propia Valve, ¿no? Porque claro, Valve no te va a vender la Steam Deck 2 como tiene 200 núcleos, tiene tal, no. Valve ya demostró con la Steam Deck 1 que eso no va a ser así. Valve te lo va a demostrar diciendo que vas a poder jugar todo el catálogo, de que vas a tener un soporte muy bueno por parte de la propia Valve y que en el resto de fabricantes sí que van a venderte esos números. ¿Por qué? Porque quieren demostrarte que son la versión premium de esa oferta de la propia Steam Deck, ¿no? Por lo tanto, te digo, yo creo que la cosa está bastante más relajada en el momento en el que me ha salido Pierre-Luc Griffiths a decir que los Z2 no van a estar en Steam Deck, porque te vuelvo a decir, ya me imaginaba una Steam Deck que tuviera que a lo mejor metérsele un precio mucho más caro, porque el resto de fabricantes a lo mejor se quejaban de decir, oye tío, no me puedes hacer este tipo de competencia si me vas a lanzar la Steam Deck a 600 euros y yo tengo que lanzarla a lo mejor a 1000, 1100, porque si no, los números no me salen. Espero que te haya gustado, que te haya sido de utilidad. Sinceramente, creo que nos hemos quedado mucho más relajados el resto de la comunidad. También te digo una cosa, el Z2 se ve un chip bastante interesante, que puede ser un buen salto gráfico a nivel incluso de, ¿cómo se llama?, de eficiencia energética, yo no te lo niego, pero ¿qué quieres que te diga? RDNA 3.5 y la gráfica 890 no parecían que fueran suficientes como para poder pegar un gran salto viniendo de una handheld PC como las que tenemos a día de hoy. Obviamente una Steam Deck está a años luz de lo que puede ofrecer una Asus ROG Ally X, pero también te digo una cosa, lo que puedes jugar en una Asus ROG Ally X no es que sea mucho más de lo que puedas jugar en una Steam Deck, y ese es el objetivo de Valve. ¿Se puede jugar el último Indiana Jones en Steam Deck y en Asus ROG Ally? Sí. ¿Se juega mejor en una Asus ROG Ally X que en una Steam Deck?
obviamente, pero en las dos se puede jugar. El objetivo de Valve no es que juegue en la PC Master Race a 200 FPS con calidad extrema ni nada por el estilo, sino que puedas jugarlo en movilidad. Y por lo tanto, teniendo eso en cuenta, pues no habría ningún tipo de sentido en actualizar a una máquina que tampoco va a ser un gran salto respecto, o por lo menos viendo ya todo lo que ha pasado alrededor de Strix Point, todo lo que sea siendo lo anterior, la anterior generación. Y yo espero un salto mucho más tocho y generacional en el año 2026 o finales de 2025, cuando puedan anunciar el nuevo cheat. Y también te digo una cosa, que viendo las actualizaciones que ha hecho la propia Nvidia a nivel de sus propias tarjetas gráficas, reducción de precios y tal, cuidado con eso. O sea, podemos ser bastante optimistas en lo que nos va a poder ofrecer una siguiente generación de la handheld PC de Valve. Espero que te haya gustado el vídeo, dime en comentario qué piensas y nos vemos en otro. Chao.